Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva entrega de iCivil Mat. El día de hoy me encuentro en la sección de este canal titulada Estructuras de concreto 1, análisis y diseño de vigas. En la clase del día de hoy vamos a comenzar un nuevo apartado dentro de esta misma sección, pero este va a hacer referencia a lo que es el análisis y diseño por corte en una sección de concreto reforzado. El día de hoy vamos a comenzar específicamente por tratar lo que es el mecanismo de resistencia a corte que presenta el concreto como tal, valiéndonos de algunas expresiones que nos da el código ACI 318 en la versión 19. Así es que si te interesa este video, por favor quédate hasta el final y bien, comencemos. Bueno, pues antes de comenzar con lo que es nuestro tema de la resistencia a corte del concreto, vale la pena aclarar lo siguiente. Lo que normalmente se hace para realizar el diseño de una sección de concreto reforzado para una viga es que realizamos primeramente el diseño por flexión, es decir, el diseño del acero corrido de nuestra viga. Una vez que nosotros tenemos ya ese diseño realizado, procedemos a realizar lo que es el diseño por corte. Entonces, si de repente eres una persona nueva en el canal y no tienes esos conocimientos previos de lo que es el diseño por flexión de una viga, te sugiero que veas lo que son todos nuestros videos que tenemos disponibles para que estés al tanto de esos conocimientos, para que tengas continuidad en lo que vamos a aprender en esta sección. Entonces, una vez dicho esto, vamos a proceder como tal con nuestro tema, que es el análisis y diseño por corte de una sección de concreto reforzado. Para ello, nuevamente hay que aclarar otra cosa. La resistencia a corte que presenta una sección de concreto reforzado viene a ser suministrada por dos partes. La primera de ellas es precisamente nuestro tema de interés en esta clase del día de hoy, que es la resistencia que nos proporciona el concreto como tal para resistir esfuerzos cortantes. Sin embargo, hay que aclarar que no solamente el concreto resiste corte, sino que también el acero que nosotros dotamos a la sección para confinar nuestro acero longitudinal corrido por flexión. Es decir, nuestros estribos son los que nos aportan una capacidad extra a la del concreto para resistir esfuerzos cortantes. Pero en esta clase vamos a hacer énfasis en determinar cómo acciona el mecanismo de resistencia a corte que presenta el concreto. Para comenzar con nuestro análisis, vamos a valernos de algo simple. Supongamos que tenemos una viga simplemente apoyada, la cual tiene una carga uniformemente repartida. Si nosotros hacemos un corte más o menos a la mitad de la viga, vamos a tener una ampliación en la cual se aprecia un momento flector positivo acorde a la carga que se le está aplicando, el cual genera tensión en la parte inferior de la viga. Adicionalmente a este momento M que estamos denotando aquí, se genera otra fuerza interna, la cual vamos a denotar con la letra V, y esta fuerza interna es una fuerza cortante que va paralela a la sección de concreto. Esta fuerza interna lo que intenta generar en nuestra sección es que tiende a fisurar la sección de concreto reforzado, con grietas que tienen ciertas particularidades. Como podemos apreciar, dado que hicimos un corte a la mitad de la viga, aquí traté de ilustrar el comportamiento que tienen las grietas. Normalmente nosotros vamos a ver que entre más al centro nos encontramos de lo que es una viga, vamos a tener grietas que son, digámoslo así, un poco más paralelas respecto a las grietas que se forman, digamos, cerca de los apoyos de la viga. Aquí lo podemos ver claramente. Pero ¿por qué sucede este fenómeno? Bien, una manera simple de entenderlo es la siguiente. Si nosotros realizamos el análisis estructural de esta viga, vamos a obtener un diagrama de fuerzas cortantes y un diagrama de momentos. Aquí está la clave para entender lo que pasa, ¿ok? Si nosotros agarramos un punto 1,
digamos, un poquito más a un lado que el centro de la viga, estaríamos analizando esta grieta. Esta grieta está un poquito paralela. ¿Por qué? Bueno, si analizamos el diagrama de fuerzas internas, vamos a ver que el efecto de la flexión predomina sobre el efecto del corte en la sección. Por eso es que al tener digámoslo así, una fuerza mayor de flexión respecto al de corte, la grieta tiende a ser más paralela. Pero ¿qué pasa? Si nosotros nos acercamos más hacia el apoyo de la viga, vamos a tener lo siguiente. Vamos a ver que la relación que existe ahora, pues prácticamente domina lo que es la fuerza cortante respecto al momento flector. Entonces, esta fuerza cortante, al ser mayor, pues tiende a generar grietas más inclinadas respecto a las que se forman en el centro, por, ya lo vimos, las relaciones que se dan, digámoslo así, en cuanto a las fuerzas internas. Otra manera de abordar este mismo tema es recurrir a lo que son nuestros conocimientos previos de mecánica de materiales. Si nosotros tomábamos una partícula pequeña y hacíamos equilibrio de esta partícula para ponerla en su condición de esfuerzo plano, obviamente añadiendo lo que son los esfuerzos cortantes tau, vamos a despreciar por el momento lo que es la acción vertical, pues si recordamos, para encontrar nosotros la condición de esfuerzo máximo, podíamos rotar el plano de análisis. Al nosotros rotar el plano de análisis, en esta dirección de inclinación tendería a formarse lo que es nuestra grieta. Si nosotros ahora analizamos lo que es otra partícula que esté un poquito más pegada hacia un apoyo y hacemos equilibrio de manera similar, rotamos el plano de análisis para encontrar la condición de esfuerzos máximos, vamos a tener lo siguiente. Si nosotros nombramos a este ángulo X y a este ángulo Y, la condición que podemos sacar es que mayor va a tender a ser el ángulo X respecto al Y, porque en esta condición va a tender a dominar lo que es el efecto de fuerzas cortantes. Por eso la inclinación de la grieta es mayor. Pero si analizamos lo que es esta condición, el esfuerzo, digámoslo así, el esfuerzo normal tiende a dominar. ¿Por qué? Porque el esfuerzo normal depende del momento. Entonces, entre mayor momento está aplicado, mayor va a ser el esfuerzo principal y menor es la inclinación del ángulo. Esta es otra forma en la cual podemos comprender este comportamiento, que es bastante interesante de tener en mente. A continuación vamos a aislar una pequeña franja donde se están formando dos grietas para ver a nivel de fuerzas internas qué es lo que está sucediendo. Si hacemos una pequeña ampliación de esta misma sección que estamos analizando, podremos ver que en la parte inferior tenemos lo que son las barras de acero que están siendo sometidas a fuerzas de tensión. Del lado izquierdo tenemos una fuerza total T de tensión y del lado derecho podemos representar la letra T sub 2 como la fuerza de tensión que actúa del lado derecho. La representé en este caso como la fuerza T que teníamos del lado izquierdo más un incremento de tensión. De manera similar para los momentos que están aplicados, hemos denotado en la parte izquierda el momento flector M y en la parte derecha el momento M sub 2 como el momento M que teníamos del lado izquierdo más un incremento delta M. Además de esto tenemos actuando lo que son estas fuerzas cortantes que vamos a denotar con la letra V. Dado que estamos analizando un diferencial delta X muy pequeño, vamos a asumir, para efectos de simplificar lo que es el análisis, que las fuerzas cortantes B son iguales, aunque en realidad no son iguales, pero dado que estamos asumiendo un diferencial muy pequeño, vamos a asumir que son iguales, ¿ok? Para determinar en primera instancia lo que es este incremento de momento delta M, podemos darnos cuenta fácilmente que la única fuerza que podría producir este incremento de momento es la fuerza cortante B por el diferencial delta X.
este incremento de momento lo podemos representar de esta manera. Si ustedes hacen una sumatoria de momentos en este punto, podrán darse cuenta de que la única fuerza que contribuye al momento es esta fuerza cortante. Ahora bien, recordemos que para la teoría de flexión nosotros utilizamos lo que es el concepto del rectángulo de esfuerzos equivalente de Whitney. Entonces vamos a tener una fuerza neta total de compresión en la parte superior del concreto que vamos a denotar del lado izquierdo como C y del lado derecho como C2, que es una fuerza C más un delta C de incremento en la fuerza de compresión. Si nosotros queremos saber el valor del momento M del lado izquierdo, podemos calcularlo de manera sencilla multiplicando la fuerza total de tensión por, si ustedes recuerdan, el brazo de palanca que se forma entre la fuerza total de compresión y la de tensión. Esta distancia usualmente varias bibliografías la suelen denotar como JD, que es el brazo de palanca básicamente entre este par de fuerzas que actúa. Lo podemos apreciar en esta expresión. Si nosotros deseamos calcular ahora el valor del momento M2, de manera similar multiplicamos el valor de T2, que es T más delta T por su brazo de palanca, que va a ser el mismo, JD. De esta manera lo tenemos aquí ilustrado. Para saber a qué es equivalente el valor del incremento de momento, nosotros podemos restarle a esta expresión que es M2, le restamos M1 y podemos obtener el incremento de momento. Si despejamos el incremento delta T, vamos a tener que el incremento de tensión en las barras de acero tiene o está relacionado con el incremento de momento respecto al brazo de palanca que se está formando JD. Esta expresión la estoy ilustrando aquí en color azul, al igual que esta primera relación que encontramos, porque posteriormente nos van a servir para deducir otra fórmula, ¿ok? Bueno, lo interesante de esto es ahora comprender cómo es que se da este incremento de tensión delta T. Para analizarlo y concebirlo de una mejor manera, vamos a aislar esta parte que se ha iluminado en color gris y la vamos a poner por aquí arriba. Vamos a tener el diagrama de cuerpo libre que involucra la fuerza de tensión T al lado izquierdo y la fuerza de tensión del lado derecho denotada como T más delta T. El ancho de la franja que estamos analizando, no hay que perderlo de vista, es delta X. La única forma en la que esta fuerza de tensión puede presentar un incremento respecto a esta otra fuerza es que haya ciertas fuerzas que se estén oponiendo al movimiento de esta fuerza. Esta fuerza de oposición viene de esfuerzos cortantes. Estos esfuerzos cortantes actúan paralelos a la sección, por eso son cortantes, ¿ok? Este esfuerzo lo vamos a asumir uniforme y lo vamos a denotar con esta letra que hemos denotado aquí. Si hacemos una sumatoria de fuerzas en X, vamos a tener la fuerza negativa de la tensión del lado izquierdo, la fuerza de tensión del lado derecho y restando vamos a tener esta fuerza producto del esfuerzo uniforme que está actuando. Esta fuerza la podemos obtener multiplicando el valor del esfuerzo por el área. El área en el cual está actuando es delta X por el ancho B de la viga. Realizando estas operaciones vamos a poder darnos cuenta que el incremento de tensión va a ser igual al esfuerzo que se está aplicando multiplicado por el área en la cual se distribuye, que es delta X por B. Entonces, vemos claramente que este incremento de tensión viene a raíz de esfuerzos cortantes. Ahora bien, en esta expresión vamos a reemplazar el valor delta T obtenido por esta relación que nos involucra el incremento de momento entre el brazo de palanca JD. Si hacemos eso, vamos a obtener esta expresión. Enseguida, lo que vamos a realizar es que vamos a reemplazar el valor de delta M en esta expresión por el obtenido al inicio, que relaciona la fuerza cortante con el diferencial delta X. Si reemplazamos esta expresión, vamos a obtener esta igualdad que tenemos aquí.
Si nosotros despejamos lo que es el esfuerzo, denotado con la letra B, digámoslo así, vamos a darnos cuenta que este valor delta X se elimina y nos queda la siguiente expresión, la cual nos dice que es el esfuerzo en el concreto, ya lo podemos llamar así, es igual a la fuerza cortante B dividido entre el brazo de palanca JD por B. Dentro de las simplificaciones que hace el código ACI, permite asumir que este brazo de palanca JD suele ser el valor del peralte efectivo D. Esto normalmente es aceptable porque, dadas las condiciones que nosotros tenemos para diseñar lo que son vigas de concreto reforzado, se suele cumplir bastante cercanos, que este valor JD se aproxima mucho al valor del peralte efectivo por las mismas consideraciones que tiene el código para el diseño mismo de las secciones. Entonces el código ACI nos permite hacer esa simplificación y por eso llegamos a esta expresión. Lo que resulta bastante interesante del análisis que acabamos de realizar es que este esfuerzo en el concreto que hemos denotado en esta parte de aquí, por las mismas razones que ya veíamos del equilibrio cuando explicamos al inicio del video lo que es el equilibrio de una partícula con sus esfuerzos tau cortantes, este esfuerzo que estamos obteniendo aquí es el que nosotros tenemos de manera vertical. Para visualizarlo de una manera más clara, vamos a pasar a esta parte de aquí, donde he dibujado más o menos en 3 dimensiones cómo se vería la sección. Lo que se está asumiendo es que hay ciertos esfuerzos cortantes que nosotros podemos asumir de manera general, que se distribuyen de esta manera. Esta fuerza cortante B básicamente depende de la contribución a la fuerza cortante que nos da el concreto que aún no se ha agrietado. También aquí quiero hacer mucho énfasis en que el concreto que está en la parte de tensión, donde obviamente ya se superó lo que es su esfuerzo de ruptura, aunque el concreto está agrietado, dado que los elementos que lo constituyen son ásperos, irregulares, y esa misma estructura que constituyen los agregados generan una especie de fricción que lo que hacen es también brindar cierta capacidad para resistir corte. Una tercera contribución que se da aquí a esta fuerza es que el acero corrido, aunque esta parte de aquí ya se agrietó, el acero sigue, digámoslo así, corrido. Entonces, alguna transferencia de corte hay en esa sección. Ese efecto se le suele denominar el efecto dovela. Entonces, podemos ver claramente que este esfuerzo en el concreto que asumimos de esta manera nos permite tener una muy buena aproximación del comportamiento, porque en realidad el fenómeno es mucho más complejo. Si nosotros queremos determinar la fuerza cortante total que resiste el concreto, tenemos que el código ACI en la versión 19 nos permite que este esfuerzo en el concreto lo podemos calcular a través de esta expresión 0.53 veces la raíz cuadrada del F'C. Todas las fórmulas que voy a mostrar están en unidades del sistema MKS. Bien, pues aquí obviamente esto está acompañado de factores lambda que modifican lo que es las condiciones del tipo de concreto. Estamos asumiendo, como estamos viendo conceptos básicos, que estamos trabajando con concretos de peso normal. Por eso ese factor es 1 y no lo estamos ilustrando, ¿ok? Si nosotros despejamos aquí la fuerza B para calcular la resistencia al concreto, pues tendremos que esa fuerza total de corte que resiste el concreto es igual a 0.53 veces la raíz cuadrada del F'C multiplicado por el área efectiva B por D. De esta manera hemos podido llegar a la ecuación con la cual el ACI nos permite calcular la contribución a corte que tiene el concreto. Este análisis que nosotros realizamos no involucra las acciones de lo que son las cargas axiales en el elemento. Sin embargo, desde mi punto de vista, creo que es de vital importancia que ustedes comprendan
claramente estos conceptos teóricos, que en realidad es lo más importante, porque a continuación yo les voy a mostrar las fórmulas que nos provee el código ACI en la versión 19 para calcular esta fuerza cortante, y estas fórmulas ya involucran un término el cual tiene en consideración la fuerza axial si se llegase a presentar en este tipo de elementos viga que estamos analizando. Para no extender tanto la duración de este video, voy a mostrar las fórmulas de manera un poco rápida, pero no teman que más adelante vamos a verlas cuando estemos realizando ejercicios prácticos de una manera mucho más detallada. Tenemos que en esta sección del código ACI, primeramente nosotros debemos revisar nuestra sección que ya hemos definido acorde al diseño por flexión, si cumple esta condición, en la cual esa demanda de corte último debe de ser menor a esta expresión que involucra la contribución a corte del concreto. ¿Ok? Esta contribución a corte del concreto, nosotros, acorde a esta normativa vigente, la podemos calcular en este apartado acorde a dos condiciones. La primera de ellas es que si nosotros dotamos a nuestra sección un acero por corte, es decir, esto se refiere a los estribos, mayor que el área por corte mínima que se especifica en este mismo código, nosotros podemos calcular esta capacidad al corte del concreto de dos maneras distintas, a través de la primera expresión o a través de la segunda. Si ustedes ven, esta primera expresión se parece a la que nosotros ya habíamos determinado. Sin embargo, aquí incluye este término que involucra lo que son los efectos de las cargas axiales, donde NU, aquí vamos a reemplazar lo que es la carga axial si se llegase a presentar en el elemento. Esta carga se debe de sustituir positiva en compresión. El área gruesa pues es el área total de la sección de concreto, ¿verdad? Sin embargo, esta es otra forma en la cual nosotros la podemos calcular. Aquí, como ustedes pueden ver, este término involucra la cuantía que nosotros estamos dotando a la sección de concreto reforzado y es prácticamente igual a la primera. En dado caso de que nosotros dotemos un área de corte menor que el mínimo, debemos de calcular esta resistencia a corte del concreto a través de esta expresión, que es básicamente la misma que tenemos aquí, pero aquí ya involucra un factor nuevo que es uno de los principales cambios que trajo consigo el código ACI en la versión 19, lambda sub s, que es un factor de forma. Vamos a verlo cómo se calcula más adelante, pero ustedes, para que puedan consultar cuál es el área de acero por corte mínimo que establece la norma, pues en este apartado lo pueden encontrar. Básicamente hay que tomar el mayor que nos resulte de estas dos expresiones. Este factor lambda s es un factor de forma, ¿sí?, que viene a controlar lo que son ciertos casos en los que a partir de ciertas dimensiones del elemento, la capacidad que nosotros calculábamos a través de estas expresiones quedaban fuera del rango de seguridad respecto a los test o pruebas que se hacían realmente. Entonces el código implementa este factor de forma para prevenir estos efectos y que cuando calculemos la capacidad a corte estemos del lado de la seguridad y no estemos sobreestimando una capacidad errónea del concreto. Este factor lambda sub s lo calculamos a través de esta expresión. Ahora bien, tenemos un cierto límite que el concreto puede resistir. No podemos hacer que el concreto resista más que esto, ¿ok? Es un punto muy bueno y importante de recordar. Otro factor importante de tomar en cuenta es que este factor que involucra el comportamiento de la carga axial en el análisis por corte debe de ser menor o igual al 5% de la resistencia a la compresión del concreto que estemos empleando. Es decir, si nos da mayor, pues hay que tomar este límite, ¿verdad?, que nos está estableciendo aquí el reglamento. Vuelvo a repetir para finalizar con esto. Sé que son muchas expresiones y no las estamos viendo tan detalladamente,
pero cuando estemos realizando ejercicios prácticos, créanme que van a entender súper bien la aplicación de estas fórmulas, ¿ok? Pero para mí era bastante interesante hacer más énfasis en el contenido teórico que simplemente venir y mostrarles directamente todas estas fórmulas, que es muy sencillo, pero creo que les deja un conocimiento agregado mayor el ver la teoría que analizamos en esta clase. Bueno, pues con esto terminamos el contenido de esta clase. Espero que te sea de utilidad y me hayas comprendido. Si hay alguna duda, con toda confianza, házmela saber en los comentarios. Si esta clase ha sido de tu agrado, te agradecería mucho que me apoyes dándole like a este video. Suscríbete al canal para que esta comunidad comience a crecer y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Y bueno, un saludo y nos vemos en la próxima clase.